Muy buenas tardes, reciban todos un cordial saludo, compañeros, y al docente Nelson Enrique Chávez Arias de la asignatura de Elementos de Química y Biología Aplicada. Este grupo está conformado por Faber Martínez Marín, Luis Carlos González Calderón, José Luis Medina Cudris, los cuales nos encontramos cursando el técnico profesional en control ambiental de la Corte 10 en la Escuela Nacional de Carabineros de la Policía Nacional. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la urbanización de Edmundo Huerna, de un compendio de artículos publicados en Seguridad y Salud en el Trabajo. En un primer momento encontramos dos frases que nos ayudan a analizar y a hacer una pequeña reflexión en cuanto a la urbanización. Encontramos una primera frase que dice así: un edificio tiene dos vidas, la que imagina su creador y la que tiene, y no siempre son iguales. Lo dijo el autor Rem Koolhaas en 1944. Por otro lado, encontramos la siguiente frase: la extensión del arte de la vivienda es el arte de vivir, vivir en armonía con los impulsos más profundos del hombre y con su ambiente adoptado o prefabricado. Charlotte Perriat, 1903-1999. Los temas a desarrollar: tenemos en un primer momento el tema de vivienda, segundo momento infraestructura urbanas en la prestación de servicios de salud ambiental, tercer momento tráfico, un cuarto momento el tejido urbano. Antes de desarrollar los temas antes mencionados, es importante tener en cuenta el tema de urbanización. Entiéndase la urbanización como la acción y efecto de urbanizar un terreno que antes era rural y no estaba construido y organizado. El término suele utilizarse para nombrar al conjunto de construcciones levantadas en un antiguo medio rural. Se refiere al proceso también por el que se produce una migración de la población desde el medio rural, o sea, ese éxodo que vive toda esa población al trasladarse al medio urbano, o sea, a las grandes ciudades. La urbanización puede producir la despoblación en el medio rural. Para hablar de urbanización también debemos tener en cuenta problemas a grandes rasgos expuestos por el autor. Entonces nos habla de la falencia que existe en la construcción de viviendas suficientes para estas personas en ese proceso de migración, que no existen en esos lugares o centros urbanos la dotación en la infraestructura urbana y tampoco el control del tráfico. La vivienda, que es el primer tema a desarrollar, debemos entender que la vivienda es una edificación cuya función principal es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Por eso el autor nos manifiesta que a mediados del decenio de 1980, el 40% al 50% de la población de muchas ciudades de los países en desarrollo vivía en alojamiento por debajo del mínimo exigible. Esto, de acuerdo a unas estadísticas recolectadas por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de Salud y Medio Ambiente del año 1992. Por eso, vemos que en los países industrializados la situación es menos crítica, porque son frecuentes los problemas como el deterioro de las viviendas y el hacinamiento e incluso la falta de viviendas en esos lugares. De manera preventiva, podemos dar solución a los problemas en las viviendas de acuerdo a los postulados emitidos por el autor. En un primer momento nos habla de la ubicación, porque la ubicación nos permite tener lugares seguros y libres de vectores. En un segundo momento nos habla del diseño de las casas, ya que este debe ser un espacio suficientemente amplio y que nos permita protegernos
de las condiciones climáticas. Nos habla de la construcción, de que deben estar construidos estas viviendas de la mejor manera con elementos de buena calidad para prevenir los defectos constructivos. Y en un cuarto momento nos habla del mantenimiento. Hay que generar ese mantenimiento constante para un control adecuado del equipamiento y una detención adecuada de esos riesgos que puedan ocurrir. Estas soluciones antes mencionadas dependen de las circunstancias tanto sociales, económicas, culturales y técnicas. Llegamos a un segundo momento, que es el tema de infraestructuras urbanas. Entiéndase infraestructuras urbanas como la práctica de ingeniería y construcción que se encarga de preparar el terreno en donde un edificio o un grupo de edificios o un grupo de viviendas o casas están en proceso para ser construidos o modificados. En esta infraestructura se prestan unos servicios de salud ambiental, como es el tema de abastecimiento de agua, recolección de basuras, saneamiento y desagüe. Todo esto necesita unas infraestructuras para poder desarrollarse en buen estado. Es por ende que los niveles de prestación de estos servicios siguen siendo críticos en muchos lugares. Por ejemplo, del 30 al 50% de los residuos sólidos generados en los centros urbanos quedan sin recoger. Más de 2.000 millones de personas carecen de sistemas de saneamiento para eliminar los residuos urbanos, ya que no se cuenta con esa infraestructura. Se evidencia también el tema de las inundaciones, ya que no contamos con una infraestructura para el tema de desagües. Y el tema de problemas de salubridad con fuentes de agua potable. Se puede decir que cada 20 segundos muere en el mundo un niño por diarrea, que es una de las principales consecuencias de la deficiencia de los servicios de salud ambiental. Esto de acuerdo a los postulados planteados en el autor en este artículo. En la infraestructura urbana y salud se generan unos problemas y unos peligros de afectación a la salud por el tema de prestación de servicios e higiene ambiental. Por eso, las basuras sin recoger nos generan esa afectación a la salud con patógenos en los residuos, esos vectores de enfermedades como las moscas y ratas, que se alimentan o se crían en los residuos. Estamos propensos a incendios y la contaminación de los recursos naturales que contamos. Por otro lado, la deficiencia en la cantidad o calidad del agua, que es un problema de prestación de servicios, nos genera un peligro para la salud con el tema de la diarrea, la tracoma, infecciones cutáneas, infecciones por piojos, otras enfermedades por consumo de alimentos sin lavar. Por ende, encontramos otro problema como es la falta de saneamiento. Esta falta de saneamiento nos genera unos peligros para la salud, como son las infecciones fecales como diarrea, cólera, fiebre tifoidea y parásitos intestinales. Por un último problema, el autor expone la falta de desagüe, que esto genera accidentes por inundaciones, corrimientos de tierras, hundimientos de casas, infecciones fecales, esquistosomiasis, enfermedades transmitidas por mosquitos como por ejemplo la malaria, el dengue, la fiebre amarilla. Por ende, el autor nos muestra unas posibles soluciones en ese segundo tema desarrollado y dice que es necesario hacer un mantenimiento a la red de alcantarillado. En una segunda posible solución es el reciclado en cuanto a la recolección de basura. En un tercer momento nos habla del empleo de diferentes tipos de vehículos de recolección de basura con el fin de acceder a los distintos tipos de vías urbanas. En cuarto momento nos habla de los mecanismos para ahorrar con el fin de generar un mayor control. Ahorrar agua, que es lo importante. En un quinto momento es el método de saneamiento de bajo costo,
como son las letrinas de foso ventilado. Esto con el fin de reducir la exposición de los residuos humanos. En un sexto momento, vemos que la prestación de los servicios públicos deben ser entre el sector público y el sector privado o voluntario o quien haga sus veces. En este tercer tema a desarrollar es el tema del tráfico. La palabra tráfico deriva del verbo traficar, compuesto por el léxico latín trans, que significa de un lado para otro. Entiéndase el tráfico también, que es la circulación de vehículos, movimiento de mercancías o personas. Como dicha circulación de vehículos se usa para definir la cantidad de vehículos que existe en determinado marco de tiempo en vías utilizadas para cualquier medio de transporte. Por eso podemos decir, tomando palabras del autor de este artículo, que las ciudades y los pueblos dependen en gran medida del transporte de superficie para el traslado de personas y mercancías. ¿Qué problemáticas se evidencian en este tercer tema? Encontramos un mal estado de los vehículos, un mal estado de las vías, las confluencias de distintos tipos de tráfico, vehículos de gran calado y la inexistencia de aceras o senderos peatonales. Por último, encontramos en un cuarto momento el tejido urbano. Ese tejido urbano es el crecimiento global de una ciudad o de unas zonas urbanas que suelen registrar una gran densidad de población. Pero esta gran densidad de población da una difusión de enfermedades transmisibles, ya que no hay un control. En esa zona se registra también una gran concentración de industrias y es por ende que se exponen a la contaminación y afectación a su salud. A través del proceso de crecimiento urbano, los focos naturales de vectores de enfermedades se quedan encerrados en las nuevas áreas urbanas. Las consecuencias psicosociales como el estrés, la alineación, la inestabilidad, la inseguridad, problemas de depresión y el uso indebido del alcohol y las drogas hacen parte de ese crecimiento global del tejido urbano. ¿Qué propone el autor en este último capítulo? Que se mejore en el saneamiento básico, que haya un constante abastecimiento de agua, que se generen unas mejoras en la nutrición de las personas y se den unas condiciones de mejoras de vida y de viviendas. Por eso hablamos de unas posibles alternativas que son las edificaciones horizontales, con el fin de dar solución y generar unos espacios de sociabilidad entre las poblaciones que conviven dentro de estas viviendas. Muchas gracias.